Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves 17 de abril del año 2025. Hoy tenemos mesa de 3, que es esa fórmula que cada tanto probamos y que funciona. ¿Quiénes están a distancia en su casa? Ana Laura Pérez, buen día. Buen día para todos y todas. Y acá en el estudio, Gabriel Mazarovich. Buenos días para todas y todos. Y Martín Moraes, ¿cómo te va? Buen día, bien. Mirá, tengo a Gabriel y a Martín con sus libretas de notas. Sí, lapicera en mano. Tremendo. Prontos para la ocasión. Sí. Bueno, pronto. Vamos al primer tema, que es cantado porque se ha instalado con mucha fuerza. Tiene a cada rato novedades. La situación irregular de la casa de la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, que tomó estado público el martes, continuó provocando ayer repercusiones a nivel político. Temprano en la mañana, Cairo concedió una entrevista en el programa Así nos va de Radio Carve, donde reafirmó que no tiene previsto renunciar al cargo. Allí dijo que no sabía, que no había pagado el impuesto a primaria en las últimas 2 décadas. Aclaró que sí paga contribución inmobiliaria, pero como si el suyo fuera un terreno baldío, y admitió que no realizó los aportes al Banco de Previsión Social cuando construyó su hogar, ni cuando se edificaron otras casas o ampliaciones para familiares suyos en el mismo inmueble. Yo no es que nunca hubiéramos demostrado voluntad de pago, no, porque pagaba lo que me llegaba a la Intendencia. Lo que no hice fue regularizar, y al regularizar esas construcciones seguramente tendrían un aporte superior, no le pongo ninguna duda. Pero al regularizar, cuando vos lo pensás, y que yo entiendo que la gente lo piense, tenía que tener un arquitecto, un agrimensor que midiera, etcétera, y la verdad no tenía las posibilidades económicas en ese momento de hacerlo. ¿Pero por qué no habló con el MPP? Yo le pregunto, ¿por qué no habló con el MPP? No lo hice. ¿Por qué no dijo, miren, yo esto me tengo que poner al día porque esto me corresponde, tengo la responsabilidad ciudadana de hacerlo? Buena pregunta, no lo hice. ¿Por qué? No lo sé, porque tengo un sueldo y es el sueldo que cobro como cualquier otro trabajador. Desde el Movimiento de Participación Popular continuaron escuchándose voces de dirigentes que destacan la trayectoria de militancia social de Cecilia Cairo y elogian la forma en que reaccionó ante la revelación periodística que surgió en el programa radial de Ignacio Álvarez. En particular, destacan su actitud transparente, el reconocimiento del error, el pedido de disculpas y su decisión de llevar adelante de inmediato los trámites pendientes de su casa y pagar los tributos que adeuda con los recargos correspondientes. Más allá de ese sector, en el Frente Amplio, el vocero que asumió mayor protagonismo fue el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, que, aclarando que hablaba a título personal, en sus primeras apariciones descartó de plano los pedidos de renuncia que Cairo recibe desde la oposición. Por ejemplo, acá en una entrevista ayer en Perspectiva, Pereira enfatizó que Cairo no cometió un delito ni evadió impuestos, sino que tiene una deuda. Por eso, afirmó, este episodio no es motivo para que dimita. Por deudas de contribución, por deuda de tributos, por deuda de tarjetas, hay 1 millón de uruguayos. Es decir, que yo no creo que sea la idea de nadie que 1 millón de uruguayos estén inhabilitados para hacer política partidaria o para participar de cargos de gobierno o legislativo. En todo caso, lo que tienen que hacer esas personas es pagar sus deudas, como paga cualquiera que tiene deudas. Más tarde, en una rueda de prensa, Pereira agregó un matiz, admitió que pese a lo que él piensa, de todos modos, en su caso personal, hubiera puesto su cargo a disposición del presidente de la República. Ahora, el caso de Cecilia Cairo está generando cada vez más molestias dentro del Frente Amplio mientras se acerca la sesión del Secretariado Ejecutivo que está prevista para el próximo lunes, donde va a discutirse formalmente este asunto. Ejemplo, en diálogo con El País, el senador socialista Gustavo González afirmó que este episodio constituye un problema serio para el gobierno y para la fuerza política. En su visión, la ministra cometió un error importante y muy delicado, sobre todo debido a su cargo. No se puede tapar el sol con un dedo, añadió. González insistió en su reflexión. Es una situación muy complicada, de difícil resolución, señaló, al tiempo que agregaba que uno de los argumentos de la ministra, que tenía otras prioridades como ayudar a sus hijos o otra gente, puede ser real, pero no sirve para justificar el hecho de no haber regularizado la vivienda. El senador consideró un error, además, que el presidente no supiera de esto, y fue ahí que citó el famoso proverbio: no solo hay que serlo, hay que parecerlo. Con respecto a la decisión de Cairo de no renunciar, González señaló que no lo va a determinar
ella. Bueno, ¿qué dicen? ¿Qué dicen ustedes sobre esto? ¿Cómo ha ido evolucionando este caso? ¿Empieza Gabriel? Sí, sin problema. Bueno, creo que no hay que minimizar la situación. O sea, estamos en una situación delicada que genera consecuencias delicadas o impactos delicados tanto en el plano institucional como en el plano político, en las dos cosas, sin ningún lugar a dudas. Eso es efectivamente así. Creo que la situación primero, es cierto que Cecilia Cairo asumió la situación, la reconoció. De hecho, después incluso expuso su vida personal de una manera muy concreta, muy extraña en el planteo de las cosas, de cómo se justifican. ¿Te referís a la conferencia de prensa que la hizo? Sí, ahí en el lugar terreno. Y explicó toda su vida. O sea, que uno puede pensar hasta que no era necesario en ese sentido, pero la expuso no ocultó nada. Sí, por ejemplo, contó aquello de que se instaló en ese terreno que era de su padre y donde había un galpón, cuando a ella le remataron su casa porque había salido de garantía de alguien conocido, ¿no? Sí, además la situación personal de pareja, de ruptura, de no ruptura, los hijos, los nietos, o sea, realmente puso todo arriba de la mesa. Y además creo que hay algunas cuestiones que es bueno decir, ¿no? Yo escuchaba alguna porque quiero avanzar en esto para poder dar una suerte de definición al final. Está claro que no estamos ante un caso en el que se buscó generar un beneficio ni comercial ni millonario en fincas lujosas en ningún lugar. Estamos hablando de Pajas Blancas y de una situación en la cual vive mucha gente en Pajas Blancas. Es verdad eso. Y creo que eso jugó en la cabeza de la ministra, conociéndola, que no lo tenía planteado como un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que ella es ministra de Vivienda. Uh-huh. Que no es cualquier vecina de Pajas Blancas, y que, aceptando todo lo anterior, yo lo acepto con claridad. Segundo, que tiene una trayectoria larga en el Estado vinculada a estos temas en particular, y por lo tanto genera una situación compleja desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista político, que no pone en cuestionamiento a la persona. Yo no creo que es indiscutible que Cecilia es una militante, una persona que tiene un origen humilde y que la remó muchísimo y la sigue remando para vivir con su familia en las condiciones en las que vive, que es muy lejos de estar privilegiado. Pero eso no quita las responsabilidades institucionales. Creo que acá, independientemente de que va a haber una reunión del secretariado del Frente Amplio, que el tema se está discutiendo, que están opinando en todo, quien debe dar una opinión y hablar es el Poder Ejecutivo. Uh-huh. Los ministros los designa el presidente de la República. En el caso de los gobiernos del FA, todos dejan firmada una renuncia al asumir. Esto es así desde que asumió Tabaré Vázquez en el primer gobierno y en el segundo, etcétera. Y por lo tanto la decisión de su continuidad o no es una decisión que tiene que ver con una posición que tiene que tomar en primer lugar el presidente y el equipo del Poder Ejecutivo. Y creo que es lo que hay que esperar. No me parece mal que se tomen su tiempo para analizar la situación y no estoy definiendo cuál debe ser. Pero digo, debe haber una señal desde allí de cuál es la intención de que se quiera hacer y obviamente después o simultáneamente el Frente Amplio tomará. Que la oposición quiera magnificar esto y amplificar y llevarlo hasta límites insólitos es parte del juego político y era esperable. Pero digo, creo que esto no tiene nada que ver con la definición que tiene que tomar. Entonces termino. Creo que es una situación delicada. Entiendo la visión que plantea la ministra Cairo y Cecilia Cairo en esta situación, de dónde vive, cómo vive y cómo se maneja eso, pero también es imposible de obviar que hay una responsabilidad institucional
que hace que esto tenga impactos completamente distintos y por lo tanto tiene que ser abordada como tal. ¿Cuál es tu percepción dentro del Frente Amplio? Porque de afuera lo que se ve es que el MPP salió en bloque a defenderla y a sostener que no tiene que renunciar. Fue muy notorio eso. Cantidad de voceros, especialmente parlamentarios, se pronunciaron en ese sentido. En cuanto al Frente Amplio, salió Fernando Pereira, hablando a título personal, pero en principio muy jugado en la defensa de Cecilia Cairo y en contra de la renuncia. Y después, las otras voces del Frente Amplio que hablaron, que fueron pocas, en ningún caso se pronunciaron defendiéndole a capa y espada, en ningún caso dijeron, está bien que siga en el cargo, ¿no? Hay como una parte del Frente que todavía está digiriendo esto. Me parece que es absolutamente lógica la posición del MPP, o sea, claramente es absolutamente entendible y lógica, y que se plantea así, y creo que en el resto del Frente Amplio lo que hay es cautela para buscar dos cosas. Una señal, pública o no, desde el Poder Ejecutivo, de qué está pensando en esta situación y cómo marcarse, vuelvo a reiterar, pública o no, y preservar esta discusión para tomar resoluciones en ámbitos políticos, ya sea el secretariado del FA, ya sea el propio Consejo de Ministros. Pero además se está palpando el ambiente interno, ¿no? En las bases, en los militantes, en los votantes. Ahí hay mucha conversación, por fuera de la estructura, por fuera de la dirigencia, digo, ¿no? Sí, hay un mundo muy, muy especial. Las bases tienen como pronunciarse en el FA, por suerte, y se pronuncian muy claramente en muchas cosas, seguramente se expresarán en el secretariado, y estamos también en el medio de una campaña muy movilizados, pero creo que lo que ha primado es la cautela para esperar algún posicionamiento al respecto. Me parece que todavía estamos muy lejos de saber cuál es la posición definitiva sobre eso. Seguimos. Bien. De acuerdo con algunas de las cosas que dice Gaby, creo que es un problema político e institucional. Después, escuchando las justificaciones, yo hay algo en lo que no quiero entrar, que es en las prioridades personales que haya tenido Cecilia con sus propias finanzas y su situación familiar. Creo que eso es independiente de cada una de las personas. Es cierto que todos somos de carne y hueso a la hora de hacer política, pero a mí hay algo ahí que me genera como muchísimo ruido, y es que dentro de toda esta gran masa de justificaciones que tuvo más que nada el MPP con Cecilia, intenta pintarla como una persona común que tiene problemas comunes, y lo cierto es que Cecilia Cairo no es una persona común, no es una ciudadana común, es la ministra de Vivienda. Ponele que no sea la ministra de Vivienda, antes fue diputada y estuvo en la comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y ponele que no haya sido diputada y antes estuvo en distintos gobiernos del Frente Amplio, en direcciones dentro de la cartera que hoy dirige, y ponele que no lo haya estado, antes fue 10 años edila y la Junta Departamental de Montevideo vota amnistías y planes de refinanciación para deudores. A mí no me gustaría entender que Cecilia haya estado en sala en esas ocasiones, porque es antiético ser juez y parte a la hora de tomar una decisión. Eso por un lado. Después, otra cosa que considero, y es que este es el primer problema político que tiene el gobierno de Yamandu Orsi, porque los anteriores han sido el cierre de empresas, han sido los aranceles de Trump, han sido problemas que quizás no lo manejaba dentro de sus cuadros políticos o de sus propias designaciones. Y yo ahí siento, y es algo que vos decías ahora hace poquito, siento que hay como un murmullo. Yo estuve hablando ayer con varios amigos frente amplistas, que no son dirigentes, simplemente son frente amplistas, y manejaban un descontento bastante grande porque durante meses el Frente Amplio estuvo en que gobierne la honestidad, y el primer problema que tienen cuando llegan al gobierno es un problema por falta de honestidad. Es decir, además, tuvieron 5 años exigiendo respuestas rápidas a muchísimos de los problemas que tuvo el gobierno anterior. Y ahora, ¿qué dice el presidente de la República? Silencio de radio. O ¿qué dice la fuerza política? Está bien que lo estén procesando, pero ya salió Fernando Pereira, y salió Fernando Pereira a hablar a título personal, cuando lo que se necesita en estos casos son definiciones claras. Y eso
como que me genera muchísimos desazones. Por sobre todo la gran masa de justificaciones que hemos escuchado. Yo creo que está mal que se justifique o se intenten banalizar estos temas. Y otra cosa que a mí como que me molesta muchísimo es esto de que cuando se generan contraposiciones en el ejercicio de la función pública, muchos actores políticos empiezan con el yo, tú, ellos, nosotros, vosotros, etcétera. Es un clásico. No, porque ahora a nosotros nos pasa esto, pero a ustedes les pasó tal cosa y con ustedes fue peor. Y yo creo, siempre intento ver el vaso medio lleno en todos estos casos, que son oportunidades para discutir sobre la ética o el buen ejercicio de la función pública. ¿Qué es lo que le exigimos a nuestros gobernantes? ¿Qué le exigimos a cada uno de los ciudadanos que asume responsabilidades para administrar no solo los fondos de los uruguayos, el poder, la distribución de un montón de cosas? Yo creo que esas son discusiones sanas que se tiene que dar, que lamentablemente tienen disparadores que no son sanos. Pero bueno, de alguna forma tenemos que tomar la iniciativa de hacerlo. Y nada, qué sé yo creo que por lo menos a la ministra de Vivienda en estos temas hay que exigirle mucho. Yo creo que incluso es caricaturesco, y escuché a algunos actores políticos hablando medio en estos términos, pero si te pones a pensar, más allá de lo caricaturesco, no es tan alocado. Que la ministra de Vivienda no regularice su vivienda, valga la redundancia, es como que el presidente de UTE esté colgado. Es como que como decían, que el ministro de Ganadería se dedique a la faena clandestina, que una directora de Cultura se dedique a piratear películas, no sé, más allá de lo caricaturesco, es como tiene cierta línea de verdad. Y ahora Ana Laura, desde afuera. Sí, a ver, yo muchas de las cosas que tenía una lista larga y iba tachando, lo cual me parece muy sano. He hecho la lista larga por gusto, no para decirlo todo, sino para ir viendo. Yo creo que, a ver, a mí me parece que hay un gran entrevero de cosas, como pasa en estos casos, y además porque a veces se entreveran las cosas con la intención de construir un relato de cómo fueron las cosas. O sea, en política, como en todo, hay una lucha dialéctica por cómo se cuenta el cuento, porque tenemos como esa idea que las cosas ocurren de una manera objetiva, pero la forma en la que contamos las historias, la subjetividad que le cargamos, construye cosas, ¿no? O sea, yo escuchaba a Pereira ayer con ustedes y había ahí claramente ciertas cosas que están entreveradas, que yo no creo que no sea intencional entreverarlas. Y es legal, digamos, vale, es parte del, como decía Gabriel, del juego político. Así como la oposición hace el suyo, el partido de gobierno hace el suyo. Entonces, nada, me parecía como que en términos de pensar cómo aportar en algo, pensar un poco en eso. Por empezar esto, ¿no? Separar que uno puede entender la trayectoria vital de una persona y no juzgarla, porque a todos nos pueden pasar cosas que hagan que no podamos resolver algunos problemas. A todos nos ha pasado alguna vez. A mí personalmente me han pasado cosas así y entonces puedo entenderlo desde lo humano. O sea, eso es una cosa, entenderlo desde lo humano, digamos, y no juzgar desde lo humano no implica no sumarle a eso la dimensión institucional. Yo creo que mezclar esas dos cosas busca también invalidar ciertas críticas desde el punto de vista institucional y eso no está bien. Me parece que ese es como el primer entrevero, ¿no? O sea, el segundo entrevero yo creo es hablar de deuda. Acá el problema no tiene nada que ver con una deuda. O sea, la ministra de Vivienda no es una más del millón de personas que deben. Por empezar, porque el millón de personas que deben muchas veces deben, pero están pagando, ¿no? Son cosas distintas. O sea, tienen refinanciada esa deuda o son morosos, pero lo están intentando, pidieron convenios. En ese millón hay situaciones muy distintas. Segundo, porque una cosa es quedar adentro de la tarjeta de crédito o de prestamistas, o sea, de empresas que prestan plata con tasas usureras para comprarle los útiles a tu hijo en marzo cuando empiezan las clases, y otra cosa muy distinta es no regularizar la construcción de tu casa. Son cosas muy diferentes. Entonces, ese entrevero forma parte de las cosas que yo creo que son entreveros adrede. También este entrevero de
cómo no hablar como de la pobreza como parte del asunto. Yo creo que es una falta de respeto. Es una falta de respeto para la gente que de verdad es pobre y trata de cumplir con sus obligaciones. Primero porque hay mucha gente que, o sea, no es verdad que todos los que no tienen regularizada su construcción son los pobres. Me parece que eso es una falta de respeto. Hay gente que no regulariza su construcción y lo puede pagar y no lo hace porque no quiere, porque no le interesa, porque no tiene tiempo, porque tiene otras prioridades, como dice la ministra, y no necesariamente lo hacen porque son pobres. También comparto lo que decía Martín, la ministra, o sea, se pinta una idea de la ministra como alguien que estaba en una situación muy compleja, no es verdad. Creo que ahí juega una cosa que ella misma fue parte del foco del discurso y lo trataron en una tertulia la semana pasada, si yo no me equivoco, y es cómo el MPP maneja sus finanzas. Esa es una decisión de un grupo político. No es una responsabilidad del Estado que ella no tenga el sueldo que el Estado le paga por la función que cumple. Y lo que a mí me parece muy importante es que hacer ese proceso hubiera implicado que ella desnudara su intimidad frente a su grupo político. A ver, Y no te seguí ahí, ¿podías explicarte un poco Ay, mejor? sí, Es sí, interesante. Claro, yo conozco varios casos en el MPP y de distinto tipo, de gente que tuvo por momentos necesidades económicas y tiene que ir a dar explicaciones para que le habiliten más plata de la que le habilitan regularmente. Eso es una situación incómoda y es una decisión del partido. Yo no me meto, pero forma parte de la trayectoria de quienes forman parte de ese grupo político, que cuando tú tenés un problema de salud, por ejemplo, como conozco algunos casos, tenés que ir a explicar que precisás más plata que la que te pagan para resolver ese problema, o tu hijo tiene un problema X, o lo que fuera. Entonces, eso es una decisión de su grupo político. Entonces, también ahí hay ciertas responsabilidades que tienen que ver con que su grupo político decidió que ellos ganen determinado sueldo, que tampoco es bajo, ¿no? Porque tampoco, digamos, no son 25.000 pesos y hay 500.000 personas en el Uruguay que viven con 25.000 pesos, no era ese el caso. Pero digamos, me parece que también juega eso y no es menor. Y después, yo creo que este discurso de decir que lo asumió, no lo asumió, la descubrieron, ¿no? O sea, de verdad, de nuevo, respetados, no lo asumió, la descubrieron. O sea, la descubrió un periodista. Un grupo de periodistas, una investigación periodística, no lo asumió. No sabemos qué hubiera pasado si eso no hubiera ocurrido. Entonces, decir que lo asumió después que la descubrieron. O sea, cuando estaba en el acto, alguien dijo, estás haciendo tal cosa, y ahí dijo, sí, perdón, mala mía. Pero eso no es asumir, al menos no para mí, ¿no? O sea, quiero decir, ahí. Y después esta cuestión del ustedes me conocen. Estaba mal cuando el presidente de la República anterior, el expresidente Lacalle, decía ustedes me conocen, y está mal ahora. ¿Por qué? Y porque los ciudadanos no tenemos por qué conocer a los políticos de forma personal y no deberíamos tener que entrar en esa tesitura de que determinadas acciones están bien si yo sé la historia personal de una persona o están mal si yo sé la historia personal. Porque eso es muy... O sea, es un berenjenal. Si lo hace alguien que tiene plata está mal, si lo hace alguien que tiene menos plata está bien. Me parece que, o sea, todo eso no. Justamente por eso los políticos y los políticos que en particular ocupan cargos públicos tienen que ser y parecer, como decían más temprano. Entonces me parece que también ahí hay como un entrevero. Y después para redondear, ya lo he citado muchas veces porque soy bastante fanática, para mí la cuestión de lo que Kant llama el imperativo categórico, ¿no? La moral kantiana para mí en política debería ser una regla y es o sea, hacer una conducta que pueda ser universalizable. ¿Y qué pasa cuando la ministra dice yo tenía otras prioridades y es la ministra de Vivienda? ¿Yo puedo dejar de pagar impuestos cuando tengo otras prioridades? ¿Cuáles son esas prioridades? ¿Quién define qué prioridades? ¿Vale dejar de pagar impuestos cuando yo decido que tengo otras prioridades? Que la ministra diga eso es un problema, porque ¿cómo le va a exigir a cualquier otro ser humano que la rodee que pague sus impuestos cuando tiene otras prioridades? ¿Cuáles son? ¿Qué tan graves? Entramos todos en una conversación donde a ver quién tiene la desgracia más grande para dejar de pagar impuestos. No, bueno, lamentablemente ninguno de el resto de los uruguayos podemos ir a contar nuestros problemas a la DGI, al BPS, a la Intendencia, etcétera, a decir lo que nos pasa. Y después tengo otras cosas, pero como somos tres, supongo que podré decirlas.
Acá te estaban escuchando con mucha atención, Gabriel y Martín. Por supuesto, los oyentes también que mandan sus mensajes. Pero, a ver, Gabriel. Me imagino. Hay muchos mensajes. Desde que este tema se instaló, hay gran participación de la audiencia en torno a esta cuestión. No es un asunto que pase indiferente, no, para nada. No, yo reiterar, porque creo que vale la pena reiterar algunas cosas. A ver, primero, estamos ante un problema político y ante un problema institucional con derivaciones políticas e institucionales. Eso es así. Esta situación no invalida ni transforma ni le quita ningún mérito a la trayectoria personal y militante de Cecilia Cairo, que está fuera de discusión. Dos, está muy claro que no fue una conducta que buscó un beneficio comercial o pecuniario de ningún tipo, ni establecer una vivienda de lujo o vivienda para alquiler o para el coso nuevo que hay, el Airbnb. No estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de alguien que resolvió su vivienda, y yo entiendo que no se puede mezclar, pero no es lo mismo, es parte del asunto de decir las cosas que son. Yo también vi gente que había arrancado con una virulencia terrible, que cuando vio de qué inmuebles estaba hablando, bajó la virulencia, ¿no? Notoriamente. Creo que hay una discusión que se tiene que tomar a nivel del Poder Ejecutivo, que tiene que dar señales. Complicada decisión del Poder Ejecutivo, Sí, ¿no? No es una decisión fácil, en ningún sentido. Hay dos posibilidades y las dos son complejas. Muy complicadas. Si la mantiene en el cargo, deja un cachón abierto para la oposición, que va a pegar y pegar, quién sabe cuánto tiempo con este caso, y que además lo va a anotar, ¿no?, en una contabilidad. Bueno, así procedió el gobierno Orsi cuando apareció una denuncia de este estilo. Y si le pide la renuncia, si le acepta la renuncia, si la remueve, qué lío, ¿no? O sea, Cecilia Cairo era una figura muy importante para el Ministerio de Vivienda de un gobierno del Frente Amplio encabezado por Yamandu Orsi, y donde el MPP, el sector de Cairo, tiene el peso que tiene, ¿no? Era una figura fundamental. ¿Qué pasa con el Ministerio de Vivienda? ¿Qué pasa con esa política si esa figura, si esa ministra deja el cargo, ¿no? No, Cecilia es una figura de peso político indudable dentro del MPP, dentro del Frente. Es así, por algo tiene la trayectoria política que tiene y tiene el cargo que tiene hoy en el Ministerio de Vivienda. Yo lo que digo es que, primero, pasaron 2 días de esto, y me parece que hace bien que está bien que el Poder Ejecutivo, en el caso del Presidente de la República, el equipo de presidencia, se tome el tiempo que tiene que tomar. Creo que ahí hay una señal, que no estoy transfiriendo responsabilidades, pero creo que tiene que haber una señal desde ahí. No hay desde otro lugar que pueda haber una señal, sea cual sea esta, y sea pública o privada. Pero creo que es necesaria, que tiene que darse. Yo estoy seguro que se va a dar. Y me parece que va a transcurrir en esos caminos. Quiero hacer una reflexión. Yo comparto plenamente lo que dice Ana Laura. O sea, no se pueden usar, además ha habido casos en esto, no se puede ocultar de que el hecho está mal y de que tiene que ser corregido lo que se hizo. O sea, no se puede defender el hecho en sí. Tiene que ser corregido, eso está. Lo que sí ocurre, creo yo, que es una parte que es importante para colocar arriba de la mesa, dicho todo lo anterior, es que hay algunos, yo no estoy diciendo que, primero no lo dije, sé que Ana Laura no polemizó conmigo, porque no lo dije, nunca dije que todos los pobres resuelven su situación de vivienda irregularmente, porque no es así. Ni que todos los que tienen situaciones irregulares con la vivienda son pobres, porque no es así. Por eso son casos diferentes los que están planteados en todos los demás lugares. Pero creo que hay una manera de encarar esta situación en algunos lugares que hacen que haya naturalizada determinadas situaciones que no se dan en otro caso. Lo dije en otros casos, por eso tengo también la honestidad de decirlo. ¿Cuál?
En varios casos que involucraron a compañeras o compañeros que están en situación irregular en sus lugares. En el Partido Comunista, Óscar Andrade, justamente. Hubo otros casos que... pero hay pila, yo conozco pila de compañeros que viven en lugares en asentamientos o en lugares de casi asentamientos que resuelven su vivienda así y que lo toman como una situación que se va a ir regularizando, pero no lo toman como un tema de la gravedad que tiene. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia, yo le digo con toda claridad y le doy la razón, es que la compañera que está involucrada en este caso es nada más y nada menos que la ministra de Vivienda. Entonces creo que eso le agrega a la situación implicancias delicadas y una situación difícil en la que tiene que haber una salida institucional para esto. Martín. De acuerdo, estoy de acuerdo con que pasa, todos tenemos conocidos que están en esta situación, pero claro, como dice Gaby, Cecilia Cairo es la ministra de su problema, y antes de ser la ministra de su problema tuvo una larga trayectoria en distintos cargos de responsabilidad tratando su problema. Entonces, que no lo haya resuelto o que no se le haya cruzado por la cabeza entender la implicancia de esto o entender que tenía que tomar alguna medida más allá de sus prioridades personales para subsanarlo, como para seguir hablando con espaldas sobre el tema, me parece complicado. Después otra cosa que decía Ana Laura en esta cuestión de la generación de relatos. Hay algo que me rechina mucho en esto de porque después vemos, salen por todos lados, son públicas las declaraciones juradas de los políticos y en su gran mayoría ninguno es pobre. Entonces hay algo que a mí me rechina muchísimo en la actividad política, que es intentar parecer ser pobre para construir una carrera política. Ojalá todos los que construyen en baldíos percibieran a lo largo de 20 años lo que percibió Cecilia Cairo, con o sin el desquite que le hacía su sector político. Y después lo otro que un poco lo mencionaban es cuál va a ser la regla para este tipo de situaciones. Yo de verdad le deseo el mejor de los éxitos al gobierno del Frente Amplio, le deseo el mayor de los éxitos al Uruguay durante estos 5 años, pero también soy consciente de que ninguna fuerza política está vacunada contra un montón de cosas y que ese montón de cosas pueden generar cimbronazos a lo largo de 5 años, de 10 años, de 15 años, desgastan proyectos, es complicado. ¿Cuál va a ser la postura que tiene Yamandú a lo largo de este proceso con cada una de las situaciones que puedan aparecer? No quiero sembrar la duda, pero la definición que tome ahora empieza a marcar la regla que va a tener que usar para adelante. Sí, esa es otra de las complejidades de este episodio, ¿no? ¿Qué pasa? Pasado mañana otro ministro o algún director tiene algún tema que no cuadra dentro del ejercicio de sus funciones, ¿y qué va a pasar? ¿El MPP va a cerrar filas de vuelta y va a justificarlo? ¿Y que el Frente Amplio es solamente el MPP? ¿O Yamandú Orsi responde directamente solamente a lo que dice el Movimiento de Participación Popular, o es el presidente de la República? En algún momento hay que asumir esa responsabilidad y echar para adelante. Y otra cosa que está interesante para ver es que más allá de lo subido que puede ser el tono que utilizan algunos actores de la oposición, infaltable también, ¿no? Infaltable, es otro clásico. Sea cual sea el oficialismo, sea cual sea la oposición. El tono se sube, es parte del juego político, estamos todos de acuerdo, pero hay un componente de responsabilidad en advertir que si no se toman definiciones, los mecanismos institucionales para pedir explicaciones y dar discusiones en este tema están. La interpelación a mí no me parece descabellada. Yo escuchaba ayer, la tertulia de ayer y algún otro programa que circuló en la vuelta, y yo no creo que interpelar a una ministra sea incitar al escarnio público, sea indagar sobre su situación personal. Nuevamente vuelvo a una de las cosas que dije, por ejemplo, al principio. Refiriéndote a lo que dijo ahí, desde ese mismo micrófono, Casilda Echevarría, ¿no? Sí. Casilda Echevarría, perteneciente al Partido Nacional, que fue presidente del directorio del Banco Hipotecario en el periodo pasado. Yo de verdad no creo que llevar a ministros a la Casa de la Democracia tenga que ver
con la chicana de exponerlos al escarnio público. De verdad no lo creo y creo que es un buen lugar para dar la discusión sobre cuál tiene que ser el ejercicio de la ética pública y cuáles van a ser los términos de convivencia democrática a lo largo de estos 5 años. Ana Laura, vamos a cerrar contigo esta doble vuelta. Bueno, y el otro enfoque era eso, ¿no? Bueno, yo creo, por ejemplo, esto que tú decías, Emiliano, de cualquiera de los dos caminos son caminos complicados para el presidente y, digamos, su círculo más cercano. Yo creo que en gran medida eso es así por responsabilidad de Cecilia Cairo y del MPP. O sea, si lo que está primero es el proyecto político, si lo que está por sobre todas las cosas es el proyecto político y la transformación, entonces lo que debía hacer Cecilia Cairo, con todo el dolor de su alma, porque yo desde el punto de vista personal y de que caminó los barrios 50.000 años y que realmente cree en un montón de cosas, yo se lo creo, pero no pasa por ahí. Pasa porque justamente si lo que está por encima de todos es el proyecto político, lo que ella tendría que haber dicho es haberle dicho al presidente, yo me voy. Y no te estoy preguntando si me quedo o me voy, te estoy diciendo que me voy. Para hacerte la vida más fácil a vos, me voy. Y me levanto y me voy. Eso es lo que... Y el MPP, en vez de salir en masa a decir cosas en Twitter como se regulariza y se sigue, haría remeras con esa frase. Realmente hay cosas que después que uno las escribe es difícil volver para atrás, ¿no? En plan, te voy empujando, tipo, lo sacamos esto de encima y seguimos, en plan, dejemos este tema de debatir, perdón, pero debatimos cuando tenemos ganas y no se regularice, se sigue nada, vamos a hablar de esto, te guste o no. Entonces, yo creo eso, como que ninguna de las dos actitudes le hace la vida más fácil al presidente, que es lo que deberían hacer. Para mí ahí me resultó sorprendente, porque el MPP se ha destacado en general por ser bastante más pragmático que esto que pasó ahora. Además, a mí me retrotrajo, por ejemplo, a declaraciones que hizo en su momento Sánchez respecto a otros casos que además involucraban denuncias. Bueno, involucraba una denuncia de acoso sexual de Meroni, que es la pareja de Cecilia Cairo, donde él decía, bueno, esto más allá de lo que diga la justicia, para nosotros en el MPP un funcionario público es mejor que el resto y entonces te mandamos para tu casa, haya fallo o no haya fallo, porque nosotros somos así. Bueno, acá esto no es un tema legal ni tiene nada que ver, pero digamos, no hubo ese comportamiento. Hubo el comportamiento de salir enseguida. Yo creo que le complica la vida al presidente. Creo que le complica la vida al presidente que sea su propio grupo. ¿Qué quiero decir con esto? Si él la deja en este momento, me parece que ese es un escenario que tampoco lo he visto como aparecer, si él la deja a alguien de su grupo. ¿Cómo va a manejar una situación parecida, o no parecida, pero que se entienda parecida, si es alguien de otro grupo del Frente Amplio? ¿Qué autoridad moral tiene para pedirle la renuncia a un ministro que sea de otros grupos políticos del Frente Amplio si él arropó a alguien de su grupo? No importa si tiene razón o no, lo que digo es, lo debilita internamente para tomar decisiones difíciles, y eso yo creo que en su círculo lo están considerando. Me parece que además la expone a ella terriblemente. Digamos, cuando Casilda Echeverría dice esto, yo entiendo que ella lo dice porque no es, digamos, si bien fue parte del sistema político, no es como el político como de raza, ¿no? Uh-huh. Y lo que está diciendo es, van a hablar de la situación personal de una persona en la tele, en las redes, todo el mundo se va a enterar, ella va a dar todas esas explicaciones. Y si se queda, esa es la conversación que vamos a tener. Su vida familiar, su vida de pareja, con quién estuvo o no, sus hijos, todo esto que decía Gabriel. De verdad la van a exponer, vamos a estar meses hablando de eso. Creo que no le hace bien a ella tampoco. O sea, y no sé qué es lo que se gana. De verdad, de nuevo, con todo el respeto que me merece Cecilia Cairo, y seguro sabe un montón, y seguro, y es así, viene trabajando en ese tema, y yo creo que el Frente Amplio debería tener otras personas que puedan ocupar ese cargo, que puedan llevar a cabo las transformaciones que se supone son del Frente Amplio y no de una persona con nombre y apellido. Entonces me parece que todo eso también genera malestar entre los frentistas, ¿no? Esta especie de apuesta por defender a alguien sobre todas las cosas, poniendo en riesgo una cosa que debería ser más importante, que es el proyecto. Entonces,
también eso hace como mucho ruido y me parece que, nada, llama la atención esa salida del MPP y creo que explica las salidas en otro tono de varios otros integrantes del Frente Amplio, a excepción de Pereira. Pero, digamos, las otras salidas yo creo que hablan un poco de eso, hablan de, está todo, sobre todo la de Gustavo González, o sea, que es todo bien. Desde el punto de vista personal todo bien, pero no, ¿no? O sea, como pone demasiado en riesgo algo como para estarlo dejando pasar. Le dedicamos un tiempo largo a este asunto, o sea, lo habíamos dedicado ayer y de todos modos, por lo que veo, hay consideraciones adicionales. Vamos a dejarlas para cuando haya más novedades. Ahora, si les parece, nos mantenemos en la política, pero con otro asunto en el bloque 2 de la tertulia.